preguntándole, espero que lleguen como el resto de personas. Este es un curso en el que a lo largo de las semanas que vienen se va a ir como incorporando gente. Eh, quisiera confirmar si me escucha bien porque yo veo su imagen, pero lo veo quieto, entonces no sé si me escucha bien. Sí, yo lo escucho bien. Ah, bueno. Es un curso al que a lo largo de semanas se van incorporando diferentes personas. Nosotros tenemos dos programas, una licenciatura en filosofía y una licenciatura en filosofía e historia. La licenciatura en filosofía e historia es un programa un poco más antiguo que la licenciatura en filosofía, pero vamos a tener, pues, me parece que uno o dos estudiantes de ese programa y el resto son de la licenciatura en filosofía. Pero a partir del 15 de agosto, es decir, en 2 semanas, nos van a acompañar también algunos estudiantes del programa de psicología de la Universidad de Colima en México. Un poco como que este asunto de las aulas espejo, digamos pues que se está realizando en el caso de Chile, pues también lo estamos realizando como con otras instituciones y este semestre pues se dio como una oferta de cursos, son alrededor de 8 o 10 cursos, una cosa así, como abiertos, entonces vamos a tener como nuevas personas, pero ocurre que todos tenemos los calendarios un poco corridos, entonces nosotros iniciamos realmente el 2, en Colima inician recién el 15, por eso nos vemos hasta esa fecha. Bueno, ustedes también tenían ahí como unas precisiones, pero se va a ir incorporando como las personas. Pues presentarme, ya había dicho mi nombre, pero mi nombre es igual Cristian Rubiano. ¿Qué le cuento? Eh, Tengo 28 años. Hice mi pregrado en filosofía, hice la maestría también en filosofía, pero en particular en la línea de filosofía política. Eh, digamos, creo que en este curso vamos a recoger algunos de esos debates de la filosofía política. Vivo desde febrero de este año, con motivo de la pandemia, en un pueblo cercano a Bogotá, que es la capital. Vivo en un pueblo cercano, en un pueblo que queda como a 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tráfico, que se llama La Mesa. Bogotá, digamos, la ciudad hace parte de un departamento más amplio que es Cundinamarca, y La Mesa es un municipio de Cundinamarca, un pueblo, digamos, cercano, ¿no? Bogotá tiene 10 millones de habitantes, La Mesa son como 100.000 personas, ¿no? Es como una cosa muy distinta. Aquí el clima también es un poco más caliente que en Bogotá. Bogotá es como tierra fría, aquí estoy a 1.200 metros, entonces siento algo más de calor, a veces de pronto me verá sudar. Eh, y bueno, tengo 3 perros, tengo una gata, y vivo con mi esposa. Eh, entonces seguramente es posible que a mis perros en algún momento los vea, los escuche, se los presente. Ellos aún no son seres autónomos, son pura heteronomía, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, este curso de sentido, interpretación y pensamiento crítico, yo creo que recoge algunas de pues, preocupaciones como que yo he venido trabajando hace un tiempo, en particular algunas reflexiones desde la hermenéutica y algunas reflexiones desde la fenomenología. Creo que esas son áreas como que vamos a desplegar con mayor profundidad. Y bueno, creo que eso sería como una presentación como general antes de contarle pues del curso. Me encantaría pues que usted también pueda presentarse, que me cuente cómo en qué anda, en qué semestre, bueno, como un poco como para conocernos y ya le empiezo como a contar un poco más del curso. Gracias. Bueno, yo soy Sebastián Vega. Estoy en este momento ya entrando al sexto semestre de la carrera de Pedagogía en Filosofía y Religión, acá en Chile.
En estos momentos estamos como una especie de receso, vacaciones entre comillas, que igual tuvimos un pequeño paro, así que se nos acortaron un poco las vacaciones. Y digamos que al ser como la carrera de pedagogía en filosofía y religión, se toman bastantes áreas, como es la filosofía, la teología, y también se sale con una licenciatura en educación. Así que igual la malla es como bien acotada y estos cursos como que nos permiten profundizar más en la parte de filosofía, que es lo que me gusta personalmente. Y el año pasado, si mal no recuerdo, fue que también hubo como una especie de esta apertura a hacer cursos de la Universidad de la Gran Colombia, en la cual igual tuve la oportunidad de participar. Y fue una experiencia bastante enriquecedora y todo lo que aprendí ahí lo apliqué durante todo el otro semestre. Así que me gusta bastante esta iniciativa y por eso me inscribo a este ramo. Bueno, pues muy chévere. ¿Y qué curso tomó el semestre pasado? Estaban el profesor Brian del seminario de Karl Popper y Michel Foucault. Ah, bueno, o sea, Eh, va a repetir con Brian. sí, sí, se está viendo. Sí. También filosofía actual que estaban dando y un ramo de Latinoamérica, educación y sociedad, si mal no recuerdo. Ah, bueno, no, entonces el nuevo en el programa Aulas Espejo soy yo. Yo no había estado el semestre pasado, realmente pues inicié el ejercicio este semestre, pero pues conocía el programa, pero no estaba, digamos, no tenía yo un curso ofertado en el programa, pero lo conocía. Entonces, bueno, no, pues chévere, chévere que haya tenido como una buena experiencia y bueno, ojalá que sea igual. Eh, pues vamos a ver con los compañeros que lleguen. Yo quisiera, digamos, privilegiar mucho como pues ejercicios colaborativos. Creo que lo valioso de esto o el interés de esto es pues como que se conozcan, que charlen juntos, ¿no? Que trabajen juntos. Y que eso pues permita como pues ampliar redes de intercambio académico, redes de intercambio investigativo, ese es como el plan. Pues entonces, bueno, le voy a contar un poco sobre el programa y le pido, pues, por favor, que en el momento en que lo necesite, lo considere, pues me interrumpa cualquier cosa, si preguntas, comentarios, y lo vamos viendo. Eh, Ahí lo acabo de mandar por el chat, confírmeme si sí le llegó. Sí, 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 bueno, de todas maneras aquí lo voy a proyectar. Pero digamos ahí para que ya lo tenga. Aún usted no me aparece en el aula virtual, entonces pues yo igual lo subo al aula virtual. Me imagino que igual también usaron el aula virtual la vez pasada. Y ahí digamos, usaremos algunos materiales, pero tentativamente de aquí a que aparezca, pues ahí se lo mando y nos podemos comunicar, digamos, por el correo inicialmente mientras tenemos aula virtual. Ahí está mi correo pues en el programa, cristian.rubiano@ugc, y bueno, pues cualquier cosa. Hola Andrea, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profesor, muy bien, gracias. Bueno, tú eres de la licenciatura en filosofía, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Ay, me puedo activar la cámara. Bueno, creo que no habíamos tenido clase antes. ¿O Ahora sí? sí. Hola, profe, no, señor. No habíamos tenido clase antes. Ya. Bueno, eso es entendible porque yo entré al programa este año. Entonces, este es el segundo semestre que llevo en el programa, pero en la universidad estoy desde el 2018. Yo estaba en el área de formación e investigación y bueno, pues he empezado a apoyar como cursos en esta área. Entonces, pues bueno, Andrea, nos iremos conociendo. Le estaba contando a Bastián que este es un curso que está ofertado dentro de la dinámica de aulas espejo, eh, que consiste en un programa de internacionalización donde hay una cierta movilidad virtual. Y estudiantes de una universidad toman cursos en otras, etcétera. Entonces Sebastián pues nos estaba presentando, nos estaba contando, Sebastián es chileno, está estudiando una carrera, digamos, también afín, pero también con elementos de teología, filosofía y educación.
Y bueno, pues nada, relacionarlos. Te agradecería de pronto que aprovechemos antes, digamos, de iniciar con el programa, que tú también te puedas pues presentar, como contarnos en qué andas, en qué semestre estás, sobre el curso, bueno, que conocerte un poco. Bueno, profe, yo volví a la universidad hace el semestre antepasado. Había durado como 3 años por fuera y bueno, volví nuevamente. Había estado primero en la licenciatura de Filosofía e Historia, pero pues ya cuando regresé ya habían cambiado la malla, el programa a Filosofía, entonces pues no tenía la totalidad de créditos para continuar con la licenciatura anterior, entonces volví a quedar nuevamente en Filosofía, en licenciatura en Filosofía. Este semestre estoy viendo solamente media matrícula, por lo que estoy tratando de nivelar en semestre, finalizando quinto semestre. Escribí 2 materias de quinto y bueno, esta como opcional porque pues no me cuadraba más el horario. Y bueno, pues en cuanto a como tal, a la profesión, pues no ejerzo aún, no, pues por lo que duré tanto tiempo pues fuera de la carrera, aún todos mis conocimientos pues no son como tan sólidos para empezar a ejercer la profesión y pues no, nada, profe, eso sería básicamente. Bueno, bueno, pues muchas gracias, Andrea. A Bastián no le pregunté si trabaja. No, no, no. O sea, lo más paralelo que hago igual, a veces voy tomando ramos de un bachiller en teología protestante, aparte de la universidad. Bueno, bueno, listo, bueno, muy bien. Entonces, pues empecemos y me van contando, interrúmpanme cuando lo consideren necesario. Eh, bueno, creo que cuando Andrea entró ya había enviado el programa, entonces ella no lo recibió. Aquí lo vuelvo a mandar por el chat, ahí ya lo acabo de mandar para que lo tengas. Eh, Igual ya apenas tengamos aula virtual, pues lo subiré allí. Entonces, sentido, interpretación y pensamiento crítico. Como ustedes se dan cuenta, pues son tres palabras, tres conceptos. Eh, Coincide, digamos, en este caso con nuestros cortes. La idea es que a cada corte nos podamos dedicar como a alguno de estos elementos. El primer corte es sentido, el segundo interpretación, el último pensamiento crítico. Pero me parece que es como tres elementos de un mismo problema, que es el que quisiera como tratar pues de presentarles. Había dicho ya antes, lo repito, que este es, digamos, un curso en el que va a haber un diálogo fuerte entre una perspectiva fenomenológica, entre una perspectiva hermenéutica y agregaría que también desde una perspectiva de la psicología social. El primer diálogo es un diálogo pues como tradicional, eh, ya lo veremos, pero vamos a leer, digamos, pensadores como Gadamer o como Heidegger, y estos pues claramente, digamos, tienen relaciones pues profundas entre ellos, aunque funden como perspectivas con consecuencias distintas, pero también nos vamos a acercar a la psicología social y esto por lo que le comentaba a Bastián que a partir de la siguiente semana, pues también nos van a acompañar estudiantes de psicología de la Universidad de Colima. Y quiero un poco como proponer un diálogo entre varios elementos que nos pueden ayudar como a comprender algunas problemáticas como de nuestra cotidianidad política. Eh, Vamos a ver. Voy a permitirme eh, digamos, pasar un poco ahorita esta descripción. No quisiera como ponerme a leer el programa, sino quisiera mostrarles inicialmente, luego ya lo podemos ver, quisiera mostrarles las lecturas. Y en ese sentido, como explicar a través de las lecturas como lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer corte vamos a leer tres textos, todos son muy famosos, muy conocidos, es probable que los hayan leído antes, son textos relativamente cortos, pero creo que son textos, digamos, como clásicos para pensar el problema del sentido. Quisiera tratar como de explicar por qué.
También decirles que no es un curso, digamos, en el que sentido e interpretación estén separado, pensamiento crítico separado. No, realmente se trata más de un asunto de énfasis. Todo esto lo vamos a estar como nombrando todo el tiempo. Pero digamos, es uno como más centrado en algunos como clásicos. Quisiera preguntarles si han leído estos textos antes. La apología de Sócrates de Platón, la respuesta a la pregunta que es la ilustración, y el efecto Lucifer de Zimbardo. ¿Los conocen? ¿Los han trabajado? Yo solo la apología de Sócrates, en el primer año recuerdo. Bueno. ¿Y Andrea? La respuesta a la pregunta que es la ilustración. Bueno, Sí, solamente y ese es un texto bonito, ese es un texto que se trabaja, que uno puede trabajar mucho también en un colegio. Como que es uno de los textos más accesibles de Kant, un texto más bien de naturaleza periodística, corto, como con unas ideas pues muy claras. Permítanme entonces como hacer una reflexión y lo vamos viendo. Bueno, la apología de Sócrates, pues es un texto mítico, y de pronto al decir mítico, pues tenemos que pensar como el problema de lo divino, el problema de los dioses. Digamos que ese es un texto en el que se cuenta, entre muchas cosas, pero se cuenta una anécdota muy particular, o es más bien como el texto en el que, es más bien, es como el texto en el que la figura de Sócrates explica el sentido de su labor, el sentido de su tarea. Y bueno, en otros textos, pues Sócrates está reflexionando sobre múltiples cosas, ¿no? Sobre la justicia, sobre el arte, sobre el amor, sobre la verdad, sobre el conocimiento. Bueno, este es un texto en el que no tiene como una reflexión como ligada a un objeto de estudio particular, sino que es un texto reflexivo. Como que Sócrates está reflexionando sobre su propia actividad, y creo que esta es una actividad que podríamos describir como de naturaleza, por un lado, docente, profesoral, pero también una actividad de naturaleza política y de naturaleza crítica. Eh, Sócrates es como un personaje que enseña tanto a sus amigos o a sus estudiantes, alumnos, amigos, creo que sea una palabra de pronto más precisa, pero también es un personaje que pretende dar una enseñanza a la ciudad, a su comunidad política, no solo a sus amigos, sino a la polis que habita. Pero estamos en una situación paradójica, porque lo que vamos a ver en este texto es que él pretende dar esa enseñanza, pero con la paradoja de que dice no tener enseñanza alguna que entregar. Digamos que aquí en este texto pues es donde está como ese eslogan, ¿no? Como ese frase de yo solo sé que nada sé. Bueno, vamos a tratar de entender el sentido de eso, pero es una paradoja que haya una tarea como de enseñanza, donde se afirma explícitamente, sin embargo, que no se tiene una enseñanza que entregar. Eh, y si no se tiene una enseñanza que entregar, si no se tiene algo que dar, eso significa pues que no se está concibiendo como el proceso pedagógico como una, no sé, transmisión, entrega. Incluso Sócrates va a tener como un debate muy profundo sobre eso con Alcibíades en el banquete, como sobre la imposibilidad de entregar ese saber. Y sin embargo, algo se está como desarrollando, algo se está formando. Vamos a ver que esto tendrá que ver mucho con las preguntas, que tendrá que ver mucho con llevar al otro por un camino de reflexión, y una noción bastante interesante, bastante particular, y es la idea de la partería. Parece que esta es una idea como de enseñanza, una idea de educación,
alejada o que pone en cuestión, que presenta como un carácter crítico frente a la idea de transmisión, pero que va a afirmar con mucha fuerza la idea como de un nacimiento, una emergencia, una aparición, digamos en este caso, de las ideas. Hay, hay una cantidad de elementos allí que vamos a ir viendo ya cuando entremos como en la lectura en detalle, pero lo que diría es que la Apología de Sócrates pues es un texto muy chévere porque es como leer a una figura emblemática del pensamiento pues filosófico, digamos que precisa ya mucho qué es eso de hacer filosofía, reflexionando sobre eso que se podría llamar filosofía, pero en particular reflexionando de cara a la muerte. Veremos que Sócrates está en una trama política, en una trama interesante, muy particular, y es que él realmente pues está en un juicio. Él está haciendo esa reflexión porque se está defendiendo de unas acusaciones, y bueno, va a tener una serie de giros el juicio, y el hecho es que Sócrates terminará condenado a muerte, aceptará la condena, beberá la cicuta, y todo eso que parece una tragedia, sin embargo, se convierte como en una manera que tiene Sócrates como para plantear un punto de vista. Creo que es un texto en el que uno ve como a la figura del filósofo como jugándose la vida por el sentido de su labor. Como que Sócrates no estaría dispuesto a seguir viviendo si tuviera que dejar como de filosofar, de hacer lo que hace, y en ese sentido como que piensa que con su propia muerte como que va a dar un mensaje tremendo, y pues yo creo que lo ha conseguido, pues mal que bien estamos leyendo esto. Parece que allá hay como una gran fuerza. Entonces, para llevarlo como una frase, lo que diría es, este es un texto que nos va a permitir hacernos la pregunta inicial, pues muchas, pero inicialmente una, por cuál es el sentido de la filosofía, y cuál es el papel como de un filósofo en el marco de una comunidad política. Una pregunta por el problema del compromiso, una pregunta también como por los límites, por el alcance de los conceptos, y una pregunta finalmente para nosotros sobre qué es eso que llamamos como filosofía, ¿no? Esta es de pronto, esto es una idea muy canónica, lo que voy a decir, o muy, no sé, como trillada de narrar, pero usamos esa categoría, ¿no? Como los presocráticos, Sócrates. Entonces uno dice, bueno, parece, independientemente como de la crítica que hagamos a esas formas de narrar la historia, pues que Sócrates es un personaje que algo fractura, que algo nuevo hace aparecer, que nos pone como en otro lugar, y para ponerlo como una hipótesis a desarrollar en las sesiones que vienen, lo que diría es que Sócrates como que parte el asunto en dos, porque en él ya es muy claro el trabajo de la filosofía como un trabajo crítico que opera con conceptos. Hay reflexiones filosóficas sumamente interesantes antes, por supuesto, y también en otras tradiciones. La filosofía, por ejemplo, en los Vedas, las reflexiones del hinduismo, ¿no? O qué sé yo, Heráclito en el río, bueno, no sé, Tales, etcétera. Pero muchas de esas reflexiones, de estas últimas en particular, son como reflexiones sobre el sentido como de lo existente que constituye lo que vemos, lo que habitamos, pero son altamente descriptivas y no necesariamente, no estoy diciendo que no de forma total, pero no trabajan, digamos, de una manera tan explícita con la creación de conceptos. Lo pondría de otra manera. En la filosofía socrática aparece un método, no sé si un método, pero al menos sí como unas orientaciones pedagógicas, que les solemos dar el nombre como de mayéutica, luego veremos qué es eso, pero son unas orientaciones para a través del encuentro honesto, eso es importante, del encuentro a través de la verdad con el otro, como de un encuentro sin
como sin maquillajes, como con mucho compromiso, como en el encuentro con el otro, en un diálogo con el otro, habrá que entender entonces qué es eso de dialogar, pero como en un diálogo con el otro vamos recorriendo un camino que permite hacer emerger un concepto. Y esos conceptos, sin embargo, no son conceptos cerrados, conceptos totales. No es como que los diálogos digan las cosas son así, sino que son conceptos que se quedan muchas veces abiertos. Como que tradicionalmente se dice que los diálogos platónicos son diálogos aporéticos, como que quedan un poco indeterminados, pero son procesos entonces de profundización como en la comprensión. Lo dejaría hasta allí. Me gustaría saber qué comentarios, preguntas, aportes, quién es Platón para ustedes, cómo lo ven hasta allí o bueno, qué les hace pensar antes de pasar como a la justificación sobre Kant. Andrea, tal vez. Tienes el micro Por lo abierto. menos Ah, bueno, a bueno. mí Sócrates como que igual me dejaba bastante, la primera vez que tuve como ese encuentro con la apología, como pensando qué significaba la filosofía, qué sentido tenía para él la filosofía, que incluso murió el tema cuando lo acusaron injustamente en ese sentido y aún así él no rompía, o sea, ya extendiendo un poco más de la apología, las leyes, como el significado tan profundo que tenía para él que incluso haciéndole la injusticia más clara, él seguía hacia adelante, como su convencimiento por la filosofía, por decirlo así. Más como lo decía un profe, más que estar en los conceptos, en las cosas, vivirlo, como esa experiencia de Sócrates, fue lo que más me dejaba marca y me llamaba la atención. Bueno, muy bien. ¿Y Andrea, cómo lo ves? Bueno, también me gusta mucho la postura de Sócrates, pero por su experiencia de vida realmente es uno de los filósofos más importantes que no solamente hizo filosofía, porque pues prácticamente él se conoce a través de Platón, pero Sócrates vivió la filosofía y me gusta mucho esa postura ética, la postura ética de él y pues su genialidad en los diálogos, pues así tal cual como lo refleja Platón en los diálogos, fue un ser pues brillante, para su época también pues muy avanzado y, y pues me profeso, me gusta mucho más como esa parte ética de Sócrates y su postura pues tanto así que lo llevó a la muerte porque no pudo cambiar su postura o su posición frente a sus actos porque él no se sintió culpable nunca y prefirió pues morir y no pues llevar una vida pues en contra de su modo bueno, de su postura a lo que él se había planteado. Bueno, sobre eso creo que vale la pena profundizar, porque hay como otros personajes así también, pues gigantes como en la filosofía, y creo que uno, pues como tremendo, es Descartes, como que también genera unos paradigmas impresionantes, y creo que sobre todo en educación, como con mucha influencia, eh, y lo menciono porque para Descartes, recordarán como que lo que tiene verdadera realidad, lo que yo realmente soy, es una cosa pensante, no una cosa extensa. Descartes, digamos, pone en cuestión el cuerpo, pone en cuestión los sentidos. Para él somos como una conciencia inteligible, una cosa que piensa. Y eso como que ha generado en la filosofía, como de ahí en adelante, yo creo que algo de eso ahí encanta, algo de eso eh, hay en los modernos, pues como una sensación de que los conceptos son como aparatajes discursivos. Creo que eso puede ser tan fuerte que eventualmente tal vez esté a la base como de la famosa distinción como entre teoría y praxis. Como esa idea de que tal vez lo que se está haciendo es discursivo y no digamos ligado al mundo, pero me parece que en un personaje como Sócrates, un Platón, en la filosofía aristotélica, digamos como en ese nicho, hay una cosa, pues digamos, muy clara y es que no hay escinción mente-cuerpo. Eh,
Ellos no piensan que son cosas pensantes y que el cuerpo no. Hay como una conciencia de la unidad más fuerte, una cierta conciencia como de la integralidad. Creo que eso la podríamos llamar como una conciencia somática. O sea, una conciencia del rol del cuerpo en los procesos como de aprendizaje, en los procesos de relación. Para dar algunos ejemplos, pues como que muchos de los diálogos pasan cuando la gente está no como, no sé, como sentada reflexionando y meditando, como por ejemplo Descartes, esa es la figura como de las meditaciones metafísicas, un pensador solitario, encerrado, meditando, ¿no? Aquí como que las personas hacen cosas. Entonces hay diálogos que ocurren, por ejemplo, mientras van caminando. Mientras van al río o mientras van al gimnasio, esa costumbre, ir al gimnasio, ir a ver los cuerpos desnudos ejercitándose y ahí hablar, ahí discutir. O hay diálogos, por ejemplo, que se dan mientras comen o en una fiesta. O sea, como que los personajes siempre están como haciendo cosas, digamos, muy comprometidos con la vida y es allí donde emerge como el conocimiento. Creo que eso pues puede, digamos, expandirse a una idea, por ejemplo, como la de los caminantes, ¿no? Entonces los peripatéticos, como esa idea de que si uno tiene un problema complejo que resolver, que pensar, tal vez lo mejor que puede hacer es ir a pensarlo caminando. Tiene sentido, ¿no? De por qué, ¿no? Como que caminar sí es un buen lugar para pensar. Pero es como extraño que uno tenga, no sé, como un problema complejo que pensar y diga, bueno, entonces lo que voy a hacer, estoy pensando como en un aula, no sé, ahorita no es lo mismo, pero hay algo. Que uno diga, no, entonces lo que voy a hacer es reunirme de 6 a 9 los viernes con unas personas en un salón. El viernes es un día difícil, más de 6 a 9, y nos vamos a quedar quietos en una silla discutiendo. En realidad como que, no sé, como que uno está poniéndole condiciones muy fuertes al aprendizaje. Puede que eso sea una consecuencia como de naturaleza cartesiana en la educación, ¿no? Como el hipercultivo intelectual y un poco el olvido del cuerpo. Pero a estos les pasa un poco distinto. Se van a caminar para pensar. eh, y tal vez el hecho de que se juegue la vida también tendrá que ver con que los conceptos no son entonces procesos discursivos, sino más bien como procesos de comprensión encarnados. Eh, y en ese sentido creo que aparece una tesis y es que uno no solamente piensa a través como de conceptos, de ideas generales, sino que uno piensa también en experiencias, digamos que uno puede pensar con el cuerpo. Eh, para dar como un ejemplo, piensen por ejemplo en montar cicla o en manejar un carro. ¿Montan cicla? ¿Manejan? ¿No? Montar, Patineta. ¿Cómo? ¿Qué dices, Andrea? montar bicicleta y conducir un auto, no. Bueno, por montar bici. Pues lo que digo es que cuando uno va montando bici o manejando, como que uno no dice, bueno, voy a bajar el pedal, ahora tal cosa, ahora voy a girar a la izquierda, voy a poner el freno. No, no es como raro, uno manejando no hace eso, no dice como ahora el embrague, ahora el cambio, ahora acelero un poco, voy a mirar, no, sino que uno va haciendo como todo eso como en un movimiento que sin embargo es como un movimiento comprensivo. Lo que quiero decir es que ahí hay un conocimiento, pero no es un conocimiento que se juegue como de formas lingüísticas o discursivas para manifestarse, sino que se juega más bien como movimiento. Y creo que esa es una idea que en los griegos está muy latente, moverse para poder pensar. Lo digo un poco también como eh, una pequeña pues excusa porque me estoy devolviendo aquí en el programa. Una de las cosas que quisiéramos como hacer y me voy a permitir como leer la metodología
es tal vez entrar en el movimiento para comprender algunas cosas. Entonces ya sigo con Kant, pero les voy a leer esto. Dice, el curso busca ser un espacio de encuentro, debate y construcción conjunta del conocimiento. En ese sentido, a lo largo de los cortes se propondrán distintos núcleos problemáticos como nodos articuladores de las discusiones. Para cada sesión habrá una lectura asignada y se promoverá el desarrollo de ejercicios de naturaleza colaborativa, análisis de casos, bitácoras, producción audiovisual. En algunas sesiones se realizarán ejercicios de naturaleza somática, con el propósito de promover el cuerpo y el movimiento como herramienta de aprendizaje y desarrollo de una conciencia crítica. Déjenme tenerlo en este momento como una promesa. Ya vamos a ver qué es lo que significa de manera más concreta, pero digamos en el sentido más práctico es que en un par de sesiones vamos a tener algunos talleristas que trabajan con técnicas somáticas. Técnicas somáticas es, por ejemplo, el Feldenkrais, el Tai Chi, el yoga terapéutico, la danza movimiento consciente. Bueno, hay muchas como técnicas somáticas y vamos a tener una tallerista que nos va a hacer un par de talleres para pensar algunos conceptos desde el movimiento. Entonces, ya que mencionaban como esto del asunto de lo encarnado, lo aprovecho como para mencionar ese asunto como en la metodología y para tratar de pensar de pronto sobre todo como en la virtualidad y en la enseñanza de la filosofía, pues cómo darle un lugar un poco más fuerte a este tipo de prácticas en los procesos pues, de comprensión. Vamos a ver qué ocurre con eso. Me voy entonces a Kant. Y estamos pasando un montón de tiempo, ¿no? O sea, es el mismo corte, estamos leyendo un texto primero como del siglo IV, V antes de Cristo, y ahora nos vamos a la Ilustración, no me acuerdo en realidad de qué año exactamente es este texto, pero Kant es un personaje que ve la Revolución Francesa, o sea, 1780, 1800, ¿no? Estamos como sobre este periodo. O sea, vamos a leer un texto de 2000 años después, digamos. Y la cuestión es, ¿y qué tienen que ver el uno con el otro? ¿Por qué situarlos como en el mismo lugar de sentido? Eh, entonces, bueno, no sé, Andrea, que decías que habías leído ¿qué recuerdas de este texto? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué encontrabas allí? Como porque puede ser interesante. ¿Qué piensas? Pues lo interesante de Kant es salir de la minoría de edad, eh, pensar por sí mismo, no alejarse de los tutores, es decir, y bueno, creo que Kant llamaba como tutores al religioso, al docente, y no recuerdo cuál era el otro, pero era como tomar de ellos lo necesario y luego ya empezar a pensar por sí mismo, no tener siempre la persona, el médico, entonces no tener pues un médico que esté diciéndole a uno cómo debe cuidar su cuerpo, cómo debe ser su alimentación, sino que uno debe también conocerse, pues, nuevamente, pues, como la premisa muy enlazada acá, como empezar a conocerse uno a sí mismo, empezar a conocer también su entorno, su realidad, y no tener, pues, esos tutores que todo el tiempo estén, digamos que por decirlo así, ayudando a la formación, sino que ser uno como autónomo de su propio aprendizaje. Pero pues bueno, lo que decía Kant básicamente es salir de esa minoría de edad, pero no como de esa edad física del cuerpo, sino más bien como algo mental, más intelectual. Bueno, pues sí, y has dicho palabras como muy clave. eh, y Kant es un autor muy influyente como en nuestras maneras de entender la política. O sea si en la modernidad hay como dos autores que de verdad como que han influenciado el mundo de lo político, creo que uno es Locke y el otro es Kant. Eh, digamos, nosotros somos democracias liberales, creemos en los derechos humanos, decimos que hay un valor que es la dignidad y en eso fundamentamos derechos. Creemos
bueno, en general, más o menos, ¿no? Como en el tema del mercado, es muy liberal. Y pues lo digo porque este es un texto, digamos, que incluso la idea que plantea ese texto se ha vuelto como súper operativa en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, tener cédula. No sé si en Chile se llama igual, cédula o ID, bueno, como número de identificación, ¿cierto? Eh, eh, y esa cédula generalmente es lo que marca la mayoría de edad. Aquí a los 18, en Chile igual, 18. Bueno, Sí, sí. bueno, o en otros lados a los 21 o a los 25. Y entonces uno dice, bueno, usted ahora es mayor de edad. Y puede que pareciera que es mayor de edad porque tiene la cédula o algo así, pero en realidad como que la cédula es más bien una manera de representar una idea kantiana muy interesante, y es que las personas en algún punto se vuelven mayores de edad. Es una expresión curiosa, ¿no? Mayor de edad o más edad. Eh, pero que es una expresión que fundamentalmente, y recogiendo lo que nos decía Andrea, nos habla del problema de la autonomía. Y un poco lo que quisiera decir es que la autonomía es para desarrollarse o está en una relación muy cercana con la idea del pensamiento crítico. Eh, o sea, como que uno no puede ser autónomo si no es crítico. Porque si uno no es crítico, pues siempre va a hacer lo que los otros hacen, decir lo que los otros dicen, comer lo que los otros comen, ¿no? Como que va a estar más bien en la norma del otro, ¿no? En el heteronomos, ¿no? Como siguiendo las normas de los demás. Pero el carácter crítico, pues como que es una promoción interesante de la autonomía. Eh, y sin embargo, deberíamos decir que es una autonomía en Kant que no deviene egoísmo. Como que ser autónomo no significa preocuparme solo por mí o mis intereses, sino que la autonomía en Kant es una autonomía relacional, una autonomía que me vincula con el otro. Eh, Luego lo vamos a ver, digamos, con más detalle en la filosofía moral de Kant, pero un poco con este pensador, como que lo que ocurre es que, como que si uno busca solo la propia libertad, como que para Kant no va a poder realmente ser feliz ni actuar bien, sino que uno debería como más bien buscar, él lo llamará como unas acciones universalizables o tratar a los otros como fines, pero que en última instancia significa como que uno no puede, y es interesante entender, porque como que uno no podría ser feliz si solo está bien uno. Eh, y eso parece contraintuitivo, ¿no? Porque es posible que muchas de las dinámicas como contemporáneas lo que nos digan es, no, pues es más fácil estar felices usted, no se preocupe qué le pasa a otros, preocúpese como por usted, busque su realización, su identidad, etcétera. Y Kant nos va a mostrar que no puede estar como separada del otro. Creo que Kant es un heredero, digamos, muy claro de un pensamiento como el de Descartes. Kant es un personaje que cree muy fuertemente en la identidad, en el yo. eh, Considera que esa es una posibilidad como compartida, la llamará como el sujeto trascendental, ¿no? Como que todos lo tenemos, un conjunto como de categorías, pero justamente como que Kant, a diferencia de Descartes, donde Descartes encuentra el solipsismo como el yo y nada más, él duda de los otros, de que existan, de que el mundo exista, como que Kant al contrario lo que dice es como el yo, tal vez mucho más cercano a lo que podría ser como un Hegel o algo así, como el yo solamente es posible en la medida en que está con el otro, y que está con el otro en una relación de reconocimiento y también en una relación de cuidado. Entonces, me parece que este texto, en relación con el de la apología de Sócrates, como que guardan un asunto común, y es una manera de entender mi tarea con el otro, mi relación con el otro, y uno podría decir, aquí voy a hacer como
transposición así como retórica, pero uno podría decir que Sócrates como que quiere buscar sujetos como lo que uno podría llamar en Kant como autónomos, pero que están todo el tiempo en una relación como con la polis. Y tal vez de una manera similar, yo creo que en Kant uno podría decir, como recuperando lo de Sócrates, que él busca sujetos críticos. Estamos entonces como revisando autores de la crítica. Hay otros autores de la crítica, ¿no? Ejemplo, Marx, un autor de la crítica, o la escuela de Frankfurt, no sé, Adorno, Habermas, pues son autores como de la crítica, pero Kant es como una base de eso, ¿no? Kant es el gran autor de las críticas. Y esas críticas también como que nos van a explicar qué es eso del pensamiento crítico, y creo que para personas que eventualmente van a ser docentes en universidades, en colegios, pues es muy importante porque como que todo el mundo en todos los currículos, en todas las orientaciones pedagógicas siempre se dice como hay que desarrollar pensamiento crítico. Hay que promover la crítica, pero como que es una palabra que se dice tanto que en el fondo como que ya no sabemos muy bien ni qué significa ni cómo promoverla. Entonces como que esta es una invitación a ir a un autor clásico de la crítica, del pensamiento crítico, para tratar de revisarlo. Si se fijan, puede que la primera esté más ligada como al sentido, ¿cierto? Esta segunda lectura más ligada como al tema de pensamiento crítico, pero digamos naturalmente guardan una serie pues de relaciones. No sé si hasta allí sobre Kant tengan como comentarios, preguntas, cómo lo ven esa primera atención que piensan. Muy bien. Bien. Bueno, muy bien. Quisiera que viéramos un material. Voy aquí a compartir pantalla. Es un video corto y es un video que quiero utilizar para introducir al último autor de nuestro corte, que entiendo que ninguno de los dos ha leído antes, ¿cierto? Que es Philip Zimbardo. De él vamos a leer un texto que se llama El efecto Lucifer, pero quisiera como acercarme a este texto o explicar qué es a través de un material. Si ustedes quieren, esta va a ser como la parte tal vez más contemporánea de nuestra reflexión sobre el primer corte. Philip Zimbardo es un autor que todavía está vivo. Sin embargo, el grueso de su trabajo lo realizó en los años 80, en los años 90, pero digamos aún sigue produciendo. Profesor de la Universidad de Stanford. Y muy famoso por hacer un experimento. Hay una película en Netflix sobre eso que se llama La cárcel de Stanford. No sé si tal vez lo hayan escuchado. ¿No? Bueno, la cárcel de Stanford es que a este señor un día se le ocurrió armar una cárcel en la universidad, en los sótanos de la universidad. Él es el profesor de psicología en la universidad. Y reunió estudiantes y voluntarios para que hicieran de presos y otros para que hicieran de captores, pero todo esto lo hizo persiguiendo una pregunta o tratando de estudiar una problemática, y es qué es lo que ocurre en este tipo de instituciones donde hay roles, donde hay autoridades fuertes, donde hay uniformes, y cómo es que todo esto se relaciona con lo que ocurre, por ejemplo, en términos de violencia. Este es un análisis, creo que para nosotros muy pertinente, porque nosotros nos enfrentamos a una serie de condiciones como políticas institucionales en las que hay grandes apariciones como violentas, y creo que esto es una perspectiva analítica para entender qué es lo que hay detrás de eso. Creo que es una perspectiva crítica, pero es una perspectiva heredera de otros trabajos. En particular del trabajo de un señor llamado Stanley Milgram. Entonces, sobre Stanley Milgram es que quisiera mostrarles
un videíto, un material. Ahí ya ven en mi YouTube, ¿cierto? Sí, bueno. Para que lo And nothing to do with the show. veamos, y escuchan, ¿cierto? También. Supposedly looking into the ¿Listo? Este es un video de un experimento, pero es un experimento que se hizo inicialmente en los años 60. Esta es una adaptación, una, digamos, recreación moderna del experimento. Este se hizo en el 2009 en Inglaterra. Y es un experimento que se pregunta, o sea, y era la pregunta de Milgram. Él se preguntaba, oiga, ¿cómo es que las personas normales con que compartimos pueden llegar a cometer grandes violencias o hacer el mal a otro? ¿Por qué pasa eso? Y él se lo preguntaba sobre el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Él es judío, sus padres habían sido refugiados, y digamos, si ustedes recuerdan los juicios de Nuremberg o el juicio de Eichmann, como que ahí siempre se decían cosas como, no, pues yo no quería, pero estaba siguiendo órdenes, yo no era así, pero habían autoridades más fuertes, etcétera. Y como que todo eso le empieza a llamar mucho la atención a Milgram, y él cree que estos personajes no mienten, sino que realmente estaban en medio de situaciones como muy complejas que podían llevar sus acciones en una cierta dirección. Eso no quiere decir, valga la aclaración, que no sean responsables, sino que hay que entender la responsabilidad en términos contextuales y no solamente como un asunto de la voluntad. Y bueno, este es un experimento como para probar ese punto, donde hay una figura de autoridad, donde se invita a unos participantes a responder unas preguntas, y si responden mal, deben aplicar a un compañero, o sea, le deben hacer preguntas a otra persona, y si la persona responde mal, deben aplicarle una pequeña descarga eléctrica. Todo parece curioso, interesante, pero lo más chévere es lo que va pasando después, de que el experimento empieza a avanzar, cuando, digamos, se empiezan a percibir y a ver como las consecuencias morales o problemáticas del asunto, y sobre eso es que quiero que discutamos. Entonces, pues los invito a que lo veamos, que estén muy atentos a ver qué piensan, cómo funciona, qué les dice sobre situaciones contemporáneas, y nos compartimos las impresiones. Entonces, ya lo pongo. So a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university, and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're following orders. Milgram's parents were Jewish refugees in World War II, and his pioneering work speaks volumes about the nature of responsibility. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. You didn't come from the same room? No. You don't know each other? No. We don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are? Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room. We Right. will be going with the teacher. Okay. Just make sure that we have a good contact with the skin, and so it doesn't cause any blistering or burning. Is that comfortable? That's okay, yeah. Yeah, and we just place these straps around your arms just to avoid any excess movement. Those aren't too tight. No, that's okay. No. The teacher will read out some word pairs to you. Blue girl. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer is incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts.
The domestic electricity supply in the UK is, of course, 240 volts. Your job is to read Our out- teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. and try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Which is still here. Oh my god. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's correct. The next word is bicycle. The options: tyre, race, helmet, shorts. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. There is... No, I don't think I'm going to do it anymore. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do it anymore. Correct. The captain. According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts. Ow! Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain, Continue, please. but he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful but not harmful, They cause no long-term damage. okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars? It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. I'm going to answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess. Please continue. 345 volts if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. If you don't continue, we'll have to discontinue the experiment. Yeah, okay, fine. That's fine. I'm not going to do this. Incorrect.
405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about. If you would continue. Yeah, I'm just a bit worried because he was like he was like complaining before about the. But no harm will come to him. But he's not making any noise now. It's essential that we continue with the experiment. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. Like, it hurts, but it's because it's like it says they're dangerous in a shot. It'll be all right. Yeah. Please continue. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority, and that it would eventually form part of this show. He is okay. I can tell you, he's absolutely fine. You actually weren't administering electric shocks to him at all. He is. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 1/10%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. 450. Bueno, ese es el video. Pues quisiera que lo discutiéramos, que veamos cómo funciona, cómo opera. Entonces, pues bueno, saber qué les hace pensar, qué reflexiones les provoca, y ya de pronto ahora contextualizo un poco más el material que vieron allí. Bueno, yo me fijé mucho pues en la subordinación, aunque estas personas sabían que era algo malo y que ellos también sentían como esa incomodidad y tal vez podían percibir el sufrimiento de la otra persona y por momentos quisieron desistir y decir no lo puedo hacer, no puedo continuar porque no sé cómo está la otra persona, pero aún así seguían subordinados y seguían atendiendo a esa orden, estaban bajo esa autoridad y aún sabiendo que era algo malo, lo seguían haciendo. Y ninguno fue capaz como de decir, no, ya, o sea, realmente no voy a continuar, solamente esperaban como es un experimento, continuemos como siempre a la orden de decir continúa, y aún así, y seguían antes más avanzando en el voltaje. Creo que esa alcancé a ver que subían y subían más el voltaje a medida que los otros participantes contestaban de manera negativa. Pero sí me pareció como increíble eso, o sea, eran conscientes, realmente conscientes que estaban haciendo un daño a una persona y seguían bajo esa supervisión, bajo esa subordinación de esa orden, y lo seguían haciendo. Bueno, y como que de pronto esa conciencia genera sorpresa, no sé, ¿por qué crees que a pesar de que saben que el asunto es como problemático, por qué crees que no, por qué crees que sigue, por qué crees que es difícil parar? Porque no está esa autonomía,
precisamente por eso, porque siguen subordinados bajo esa orden. Lo saben, pero no pueden ser autónomos de decir no, continúo, paro hasta acá, no, simplemente seguían la orden y seguían la orden porque no eran realmente autónomos de decir no puedo, no paro. Entonces tal vez creo que también está como el temor del ser juzgados, tal vez de decir, bueno, ¿por qué no continuó? Usted debió haberlo hecho, ¿por qué no continuaba con el experimento? Entonces también como esta parte de la persona también como sabe que a conciencia está haciendo algo malo, pero también teme ser juzgado por la otra parte que le está dando la orden. Bueno, y Bastián, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa? Bien, me recordó justamente este video, lo analizamos en una asignatura el semestre pasado, pero desde el punto de la ciencia, preguntándose por la neutralidad de la ciencia. Este mismo. Sí, el experimento de Milgram. ¿Con Brian? No. No, con un profesor de la UCN. Ah, ya. Bueno, acá en Chile. Bueno. Y personalmente entro en reflexión como incluso personas se desligan como entre comillas por decirlo de la culpa por una razón que podría ser por el bien científico, por decirlo de alguna manera. O sea, en nombre de la ciencia como que se le podría cargar la responsabilidad y uno como por decirlo coloquialmente lavarse las manos. Como a ese nivel, como saber que, bueno, yo solo estoy de paso aquí en el experimento, estoy apretando unos botones, yo no fui el que lo hizo, solamente estoy aportando para la ciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se resguarda uno tras ya sea una autoridad, una persona física o incluso como un concepto bien amplio que podría ser la ciencia? Pero siempre resguardándose de algo mayor, ¿no? Como anulándose esa capacidad más crítica. ¿Qué reflexiones le provoca la figura, digamos, en esa línea del científico? ¿Quién es el científico? ¿Cómo opera ahí? Como alguien que se desliga de sus emociones en ese sentido, como que persigue una meta, persigue llegar a algo en la ciencia. Como entre comillas, incluso una persona que se podría decir que incluso pierde su autonomía en cierto punto, ya que se subordina a la ciencia, porque igual hay que entender que como seres humanos no somos solamente razón, somos como un caos gigante de emociones, cuerpo, nos creen alma, entre muchas cosas. Pero en ese sentido, como por lo que igual abordamos en el ramo y ciertos códigos, algunos científicos de eso entonces, se desligaban de la parte emocional. Lo importante era avanzar en lo que era la ciencia y era, por decirlo eso, como, bueno, por decirlo así, como de una forma, como un escudo moral, entre comillas, de desligarse de lo que se iba haciendo. Por muy atroz que pudiera llegar a eso. Bueno. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. A mí me llama la atención la figura del científico porque la sensación que me da, al menos en este video, es que no es como una autoridad fuerte. O sea, en realidad lo único que les dice es como que sigan. Incluso les dice que por favor continúen. Por favor, continúen. Entonces, sin duda es una figura de autoridad, pero no es una autoridad fuerte, es como una autoridad que podría ser como blanda. Y creo que eso debe generar alguna reflexión y es, bueno, si ante una autoridad blanda esto puede pasar, ¿qué puede pasar ante una autoridad fuerte? Donde realmente, digamos, esté en juego, digamos, otros mecanismos de presión, otros mecanismos de coacción. Y para no ir tan lejos y entender la pertinencia de esto, quisiera pensar, por ejemplo, en el caso colombiano, bueno, no sé, en Chile hay cosas similares, pero como el que acá se ha hecho famoso con el nombre de los falsos positivos. Entonces, ejecuciones extrajudiciales, donde en los procesos como que muchas veces se habla nuevamente de este tema como de la autoridad, y uno empieza a ver allí como situaciones de presión, digamos, más fuertes. Entonces, incentivos perversos. Por ejemplo, que para una baja buena, digamos, del enemigo, se genere una bonificación económica, alrededor de 3 millones de pesos. O que estas personas, si obtenían una baja, por ejemplo, recibieran días de descanso, 15 días de descanso. Entonces, ¿qué es lo que significa para un muchacho de 20, 21 años en un contraguerrilla que se gana
1.800.000 al mes y que arriesga la vida en campañas de 2-3 meses, que le digan que por una baja buena le darán 3 millones y 15 días de descanso, bueno, y además donde hay una presión institucional fuerte por obtener resultados en la guerra, pues puede terminar generando condiciones institucionales y estructurales para lo que vemos hoy. Entonces, alrededor de 6.000 falsos positivos en un determinado periodo, muchachos muertos en la búsqueda de estadísticas. Por supuesto lo estoy simplificando mucho, pero hay algo de eso allí. O el caso pues, de desaparecidos en Chile, pueden operar como lógicas similares. Entonces me hace pensar en una autoridad fuerte y en el caso del científico, pues el experimento originalmente se realiza en Yale. Y entonces como que la gente llega a la Universidad de Yale y ven a un científico de Yale. Y entonces, ¿qué es ver un científico de Yale? Bueno, o sea, como que uno no se está cruzando con un profesor más, sino que uno piensa que eso es una tremenda universidad y que un profesor de ahí es un tremendo científico. O sea, parece como una figura de autoridad ligada, es lo que quisiera hacer como énfasis, a la verdad. La autoridad suele asociarse a la verdad. Y seguramente entonces a las razones, ¿no? Si este señor me dice que lo haga es porque él algo sabe que yo no sé, algo entiende que yo no entiendo. Tiene una verdad que yo no tengo y que él tiene y que por eso me lo dice y yo confío. Hay una gran confianza en las figuras de autoridad. Otra cosa importante del experimento es que a las personas no se les paga. O sea, hay muchos experimentos donde a la gente por ir les pagan, pero aquí no les pagan porque eso podría ser como un incentivo, ¿no? Como para seguir. Entonces la cuestión es si a usted no le están pagando, si usted puede detener el experimento porque aún así no lo detiene. Y Andrea decía ahorita, bueno, pues porque no es fácil salir de esa subordinación y puede que la razón sea, digamos, muy estructural. Y es que tal vez somos de pronto comunidades en las que en general se enseña bastante a obedecer, pues en múltiples sitios, no sé. O sea, uno obedece en la casa, sin duda, a los papás o los hijos, ¿no? En la escuela se enseña a obedecer, a los niños se les enseña a sentarse, a guardar silencio, a seguir una indicación, qué sé yo. En la iglesia se enseña a obedecer, en el ejército se enseña a obedecer, puede que en las universidades también se enseña a obedecer y en realidad está como muy naturalizado este asunto de la obediencia que puede generar como una paradoja y es que la obediencia se vuelva ciega. Recuperando una expresión kantiana y como para empezar a tejer vínculos entre el anterior texto y este, lo que podríamos decir es que hay circunstancias que hacen que perdamos nuestra capacidad de juicio. Es decir, nuestra capacidad para juzgar el contenido de una norma o para juzgar el contenido de una orden. Y esa capacidad se puede ver, digamos, atrofiada, se puede ver disminuida como por una confianza excesiva en la autoridad y lo que está acompañado sin duda de emociones, como señalaba Bastián. Creo que Andrea también lo mencionaba, como puede ser el caso del miedo. Es difícil, o sea, uno ve el video y uno dice, no, yo no, pero en realidad tal vez si usted estuviera ahí, es difícil decirle a un profesor que no, difícil a un padre o a un policía, es difícil. A veces pensamos que somos más fuertes de lo que creemos, pero en realidad en ese tipo de circunstancias la mayor parte de la gente cae. Quisiera contarles una anécdota. Cuando estábamos en presencialidad y discutíamos esto, entonces, primera sesión, digamos, uno le decía a un estudiante, Bastián, hágame un favor. Sí. Por favor, baje al primer piso y pregúntele al celador qué hora es allá y viene y nos dice a ver si podemos empezar clase. Que la persona, o así. Pero usted le insistía, como con cierta seriedad, como, Bastián, por favor, de verdad necesito iniciar. No lo duden, el estudiante se para, baja a los 3 pisos y muy extrañado le pregunta al celador que qué hora es.
Y yo creo que para el celador será también una experiencia rara y la persona se devuelve y le dice a uno, no, las 7:20. Y uno, bueno, gracias, siéntese, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué hora es allá? Es la misma hora, ¿no? ¿Qué hora es allá? 8:24. Acá. Bueno, ya es 8:24. Pero digamos, en el salón y el celador estamos a la misma hora, pero la gente va y le pregunta y vienen y le dicen a uno, sobre todo si es como la primera sesión y si uno les habla con un mínimo de autoridad. Y la cuestión es, pues, en general estamos dispuestos a seguir normas que no tienen sentido porque una autoridad no los dice y porque es difícil resistirse a la autoridad, como no, que le digo al profesor que no en la primera clase, porque no, yo voy y lo hago. Creo que eso tiene que ver con otro aspecto y es el asunto de la conformidad a los grupos, que es tal vez lo que va a desplegar como con mayor detalle Zimbardo, pero esto no siempre ocurre igual. Me gustaría preguntarles, porque el experimento se ha hecho también como en otras circunstancias, como con otras variaciones, por ejemplo, ¿qué creen que pasa cuando la persona no escucha al otro, sino cuando lo tiene en la misma habitación o cuando lo ve? ¿Cómo creen que se da el experimento allí? ¿Creen que algo cambia? No, yo creo que no cambiaría. O sea, pues la persona obviamente estaría más consciente porque ya puede ver el sufrimiento de la persona, pero creo que no cambiaría porque quedaría igual subordinado. Bueno, puede ser. Haría el mismo experimento si estuviera dentro de la misma habitación. Bueno, ¿qué cree Bastián? Yo creo que igual cambiaría algo, o sea, tenerlo al frente. Bueno, y considerando que sea un muy buen actor si repetimos el experimento. Igual uno es diferente escuchar un grito y aplicar un botón a ver el frente, o como que uno percibe a la otra persona, percibe al otro, por decirlo así, al frente. Yo creo que sería distinto, por lo menos se elevaría un poco el porcentaje de personas que pondrían un alto al experimento. Bueno, pues tal como dice Andrea, mucha gente llega también hasta el final, pero hay mayor caso de personas que se detienen antes. Bueno, ¿por qué? Pues parece que el rostro del otro es un llamado mucho más difícil de ignorar que una voz. O sea, el otro está en otra habitación, yo no lo veo, no veo sus gestos, no veo su cuerpo. O sea, en realidad me pierdo un montón de información significante. No sé muy bien qué le está pasando, sino que es una cosa como muy abstracta. Cuando la gente lo ve, se detiene antes. Pero eso nos dice algo también de las dinámicas como de la violencia, y es que muchas veces la violencia se consigue cuando se logra no ver al otro. Aunque se lo tenga, digamos, enfrente, no verlo. Un caso terrible, pero como me parece muy gráfico. En algunos fenómenos de la violencia paramilitar, en el fenómeno de los ríos cementerio, eso de que tiran los cuerpos a los ríos, pues muchos de esos cuerpos son cuerpos que tiran en restos, no como el cuerpo, sino descuartizados y cosas así. Y el Centro de Memoria publicaba un relato que contaba que en Colombia en los años 80, aún se escucha de eso, pero existieron casas de pique o escuelas de pique, como sitios en los que se enseñaba a la gente cómo usar la motosierra como arma de tortura. Y una cosa, digamos, que les decían era póngale algo en la cabeza a la persona. Y no era como por una razón instrumental, sino como para no verlo. Y entonces era curioso, le decían a la persona como arrodíllelo, póngale algo en la cabeza y ahí sí. ¿Por qué? Porque es que de pronto si usted le está viendo el rostro, no lo hace. Es como más difícil. De pronto una imagen famosa de eso es como lo de la Plaza China, ¿no? Como este hombre que se para frente a los tanques, ¿lo recuerdan? ¿No?
Como que están entrando los tanques a la plaza y él a detenerlos como si nada, ¿no? Él y su presencia, bueno, la vulnerabilidad, la presencia tiene también como una gran fuerza, es como una gran demanda moral. Y realmente muchos de los grandes crímenes, cosas terribles, se cometen es en oficinas firmando papeles, no viendo a las víctimas. Entonces, el caso que le intriga a Milgram, el de Eichmann, él dice, bueno, ¿quién era Eichmann? Era un funcionario que autorizaba traslados de trenes en su oficina, pero resulta que es que la gente de esos trenes iba para los campos de muerte. O sea, es uno de los grandes responsables del exterminio, pero él no los veía. Y él en el juicio decía, yo nunca empujé a nadie a la cámara de gas. Yo lo que hice fue garantizar que un tren llegara de un punto a otro. Hay como una desconexión, estoy siguiendo como la autoridad, lo que hay que hacer, pero no me siento como comprometido con las consecuencias. Y eso tiene, digamos, un nombre particular que la psicología social pues ha explorado, en particular otro personaje que es Albert Bandura, y es el desplazamiento de la responsabilidad. La persona siente que hace la acción, pero como que la responsabilidad y las consecuencias de su acción no son suyas, sino que la desplaza. La desplaza en este caso, digamos, a la autoridad que le dio la orden o la desplaza al contexto y eso le sirve como una manera de desconectarse moralmente. Este experimento de Milgram, pues es un experimento clásico que ha sido como retomado por diferentes autores y entre ellos Philip Zimbardo. Entonces, de Philip Zimbardo, bueno, yo les puse aquí como los links de los textos. Aquí están todos. En el de Philip Zimbardo, vamos a leer El efecto Lucifer. Es un libro muy interesante porque es un libro que se vuelve a publicar a propósito de los crímenes de Wikileaks, digamos de lo que revela Wikileaks sobre las prisiones estadounidenses. Entonces, muy rápidamente, permítanme. Hay unas imágenes que revelará Wikileaks y que, bueno, son parte como de todo el proceso tan complejo con este señor Assange. Pero bueno, son estas imágenes, es fácil buscarlas, Abu Ghraib, son imágenes de la prisión de Abu Ghraib en Irak. Y son imágenes de soldados pues realizando diferentes prácticas pues tremendas, no sé, como amarrar a las personas con los collares de los perros, intimidarlos con los perros, fotos trofeo, ¿no? Como de este tipo, obligarlos a en sus heces o en las heces de otros estar, ponerlos en posiciones como sexuales, bueno, diferentes prácticas de humillación y de violencia, esto, tomarse fotos como con los fallecidos, una dinámica, digamos, de guerra muy compleja y sobre todo, pues, gente que está detenida por presunto terrorismo, pero sin juicio, en condiciones, digamos, muy complejas. Y bueno, cuando se destapa esto, pues se genera un debate muy complejo, un debate muy grande. Por ejemplo, Botero hizo una serie sobre la prisión de Abu Ghraib. Estas son algunas imágenes de la serie, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una prisión que eso puede, digamos, ocurrir, ¿no? El fenómeno de la tortura. Y la tesis de Zimbardo, ojo con esto, me parece muy interesante, es que esto ocurre no porque las personas sean malas, no como porque tengan el mal en sí y entonces sean seres como demoníacos que le hacen el mal a otro. Eso es lo que Zimbardo llama una visión disposicional del mal, sino más bien por lo que él denomina fuerzas situacionales. Entonces, ¿qué son las fuerzas situacionales? Las fuerzas situacionales son diferentes tipos de influencias que hay en el contexto y que pueden contribuir a modelar, a moldear nuestras conductas. Una fuerza es la obediencia a la autoridad, pero hay otras, como por ejemplo la pertenencia a un grupo, el uso de etiquetas, el uso de eufemismos en el lenguaje, o sea, como de apodos, el uso de uniformes,
sobre todo esto de las etiquetas, ¿no? Cuando uno le pone un nombre a otro, ahí es donde más fácil deja de verlo, aunque lo ve. Entonces, por ejemplo, si al enemigo, en Colombia la guerra es una guerra muy animalizada, entonces al enemigo se le dan nombres como perro, sapo, rata. Si usted llama al otro de esa forma, pues usted ya no ve como una persona, usted ve un perro, un sapo, una rata, y si usted ve eso es más fácil hacerle daño. Tiene que ver entonces como con distintas dinámicas del lenguaje, dinámicas del espacio, dinámicas del cuerpo, del movimiento, que explican los fenómenos de violencia y que Zimbardo denomina entonces la tesis situacional, las fuerzas situacionales, y que creo que es muy interesante para nosotros porque nos permite hacer frente a la idea de las manzanas podridas. Muchas veces cuando hay eventos de este tipo y se pregunta en las instituciones cómo qué pasó, generalmente la respuesta oficial es, bueno, esto no representa la institución, esta persona ya la sacamos, estas son es como unas manzanas podridas. Pero un poco la tesis de Zimbardo es, no se trata de manzanas podridas, el mal no se explica por la voluntad de personas, sino por situaciones estructurales de responsabilidad institucional que pueden llevar a la conducta a darse de esa forma. Entonces, lo que él estudia en su libro, que es lo que vamos a leer, son diferentes casos. Por ejemplo, el de la prisión de Stanford, el del genocidio de Ruanda, el de la prisión de Abu Ghraib, y trata como de ir entendiendo en esos diferentes casos cuáles son como los rasgos comunes, que es lo que, digamos, comparte, para entender cuáles son como esas fuerzas situacionales. Cerrar con ese texto en el primer corte y entonces decir que este es un corte en el que nos vamos a preguntar por el sentido de una práctica como la filosofía, para entender que es una práctica ligada a la crítica, pero entender que la crítica no es una cosa nada fácil, porque en realidad estamos en contextos y situaciones donde tal vez nuestra capacidad de juicio se encuentra reducida. Y creo que esos son unos elementos que nos van a tratar de ayudar a comprender un poco más como el problema, tener al menos como algunas herramientas de diagnóstico, de discusión sobre este tipo de dinámicas. Lo dejaría hasta allí. Me gustaría saber si tienen comentarios, preguntas como sobre ese corte, qué piensan, bueno, qué ven, o si es más o menos claro. Bueno. A mí se me hace interesante esto de, que se nota acá el concepto de las fuerzas situacionales, que respecto mucho en la teología se trata de este problema del mal, que mucho se le atribuye a Dios, las paradojas de Epicurio, entre muchas cosas. Es como me llamó bastante la atención el tema de, y curiosidad también, de cómo las situaciones se van forjando. De hecho, un autor Torres propone como una secularización del mal. Como para poder entender el problema del mal, decía que había que estudiarlo desde una posición de ponerología, o sea, separarlo de la parte religiosa y entender al mal en sí y de por sí. Igual es como interesante ver cómo se actúa esto de las fuerzas situacionales y cómo se podría ligar incluso al mal. Bueno, ese debate es muy interesante, ¿no? Y porque aquí de algún modo uno diría, no sé, pues especulando muy rápido, pero uno diría, bueno, así como el mal de pronto no lo puede asociar a la voluntad, no lo puede pensar tampoco como un asunto de Dios, ¿no? Esa pregunta de y Dios y el mal, por qué lo permite, etcétera, sino que aquí la tesis es institucional, o sea, tiene que ver es con el tipo de relaciones que creamos. Con los otros como de las reglas que nos ponemos y es posible que esas son las que estén mal diseñadas y en ese sentido si usted quiere hacerle frente al mal no piense que lo que debe cambiar son como la conciencia de las personas, piense más bien es que debe diseñar instituciones más justas. Y eso, digamos, deviene pues en temas como los del liderazgo ético y temas, digamos, muy ligados a transformación social. Entonces, bueno, va por ahí, vamos a ver qué tanto lo desarrollamos. No sé si Andrea, ¿quieras comentar algo? Bueno, sí, me parece muy interesante el último autor, Zimbardo, que hable de ese fenómeno de la violencia. Me parece muy interesante y verlo desde las instituciones, ¿no? Se supone que la institucionalidad pues, debe estar a favor de el pueblo y pues resulta que
sino pues son todos los contrarios, todo el contrario, como por esa necesidad de poder. Y bueno, cómo nace pues ese mal en la sociedad. Pero bueno, me gusta mucho esta parte, pero también me gustaría verlo como desde la parte de la psicología, porque bueno, el mal en el hombre no solamente está desde la institucionalidad o desde la subordinación, sino que pueden haber otros actos que pienso pues como en la niñez, actos desde la niñez que marcan y hace que surja como ese mal en la persona. También me gustaría verlo como desde esa parte, desde la psicología. Sí, estoy de acuerdo y quisiera de pronto decir que no quisiera presentar a Zimbardo como una explicación total del mal o algo así. Sin duda hay como un montón de fenómenos y de casos que responden como otras lógicas, sino tal vez pensarlo es como una visión contextual que creo que puede estar en diálogo con esos asuntos más personales. No es algo, digamos, que yo vaya a tratar tanto en el curso, pero de pronto con los estudiantes de Colima se pueda desarrollar más como en la discusión, como por ejemplo todo el tema de la psicopatología. Bueno, hay asuntos allí como que tienen que ver con cosas que llamamos como la violencia y el mal, que no se podrían explicar de esta manera, pero también siento que son casos un poco más anómalos. Digamos que este es como un enfoque para pensar como lo que le ocurre como en general como un ciudadano en condiciones habituales, pero digamos eso está allí también presente. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto lo podemos discutir. Esta es una clase un poco larga, ¿no? Se supone que son 3 horas. Entonces lo que me gustaría proponerles hoy, en general, pues para el resto de las sesiones, es que tengamos como un pequeño receso hacia la mitad de la clase, que tomen aire, se tomen algo, bueno, y allí retomemos. Entonces tengo las 7:40 acá, allá serán, ¿cuánto es? ¿1 hora exacta? ¿1 hora? Bueno, las 8:40. Uy, o sea que usted está viendo clase muy tarde, usted está viendo clase de 10 de la noche. Sí, de hecho, bueno, acá en Chile se tiene esa costumbre rara el presidente de cambiar la hora. Terminaba a las 11 con los recursos. ¿Y qué tanta es la vida nocturna los viernes ahorita ya? Acá en este caso, bueno, ahora estoy en Taltal, de otra región acá, donde mis abuelos igual están por el tema del COVID, todo como toque queda, igual, O sea como que más. usted cierra clase y a dormir, no tiene ya forma de salir. No, no, que vida virtual no sería leer algo, jugar algo, ver alguna serie. Bueno. Listo. Tengo entonces aquí las 7:40, tomémonos 15 minutos, veámonos a las 6:55 y utilizamos ese último rato, no creo que toda la hora, pero sí un poco ese rato y les presento el segundo y tercer corte. Se los voy a presentar tal vez de una manera más general, como la discusión en este, pues por lo que vamos a empezar, quería como insistir en los textos en el sentido, pero aquí les voy a presentar es como la línea de discusión y ya cuando nos acerquemos al corte, pues iré profundizando en los autores a trabajar. Entonces veámonos en 15 y seguimos con la sesión. Voy a pausar la grabación.